La Culebra Radio, donde el Quindío se extiende. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Culebra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marleni Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Buque. En El Marqués no copiamos, producimos. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y seguidores, tanto a través de la Culebra Radio como mañana a través de Toscana Estéreo a las 5 de la tarde y el sábado a la 1 de la tarde por Radio 10 Internacional. Así que un saludo muy cordial desde aquí, desde los estudios de Bancafé, piso 9 de Armenia, la Culebra Radio. Así que bienvenidos a un programa más. Hoy 17 de octubre, hoy precisamente se celebra el Día de la Lealtad Periodística. Mucho que se ha perdido en estos tiempos. Y el Día Mundial del Dolor para aquellas personas que de alguna u otra manera están enfermitas. Vaya nuestro saludo a nombre de Benjamín Acosta Cárdenas, Elía Acosta Cárdenas, Carlos Julio Villamil, Álvaro Ortiz Duque y por supuesto quien les habla, Marleni Moreno Gómez. Gracias por aceptar esta invitación de todos los jueves o cada 8 días de 5 a 6 de la tarde. Bajo la gerencia de Luis Carlos Rodríguez, y hoy nos acompaña en el máster ¿Laura qué? Laura Martínez, ya le iba a decir Laura Bedoya. En el CEN nos acompaña el abogado James Castaño Herrera, gerente de Amable del Sistema Estratégico de Transporte Público para la ciudad de Armenia, Amable. ¿Sí? Ay, vea que se viene. Correcto, sí, muy bien, muchas gracias, Marleni. Bueno, Flaco, buenas tardes. Marleni, ¿qué dolor me dio? Pues con la lealtad, es que hoy es el día de la lealtad de prensa, Dios bendito. Alvarito hizo por allá como que empujó. No, claro. No, pues que por todas las circunstancias por las que estamos atravesando, porque desafortunadamente esto ha cambiado demasiado. Usted decía ahora, yo estuve en radio, el doctor James, sí, me gusta, y aquella época, hoy me estaba acordando a propósito. Estuvimos en Radio Ciudad Milagro a las finales ya, con un programa muy hermoso, Alvarito, un saludo muy cordial. Volvamos al campo. Volvamos al campo, sí. Y decía pues que hoy, acordándonos de esa época de nuestra radio, para en los 70 y 80, donde se hacía radio de verdad con amor, con cariño por la profesión. Y pues me acordaba hoy porque de entrada quiero pues expresar mi más sentida voz de condolencia a la familia de un amigo de la radio que se nos fue, don Miguel, no sabía que llamaba Miguel, Arcesio Chica Tavares, Checho, nuestro amigo Checho, el Arcesio Chica, que desafortunadamente pues falleció. Sus exequias se llevaron a cabo el pasado domingo y con un hombre que hicimos radio. Familia de radio, pues ¿quién nos acuerda de los viejos? Acá pues al señor padre Arcesio, don Arcesio Chica Suárez. Por eso decía, de aquella época, de aquella radio. Nombres que tienen una semblanza de verdad, Alvarito, muy importante, la verdad. Que desafortunadamente están desapareciendo por las circunstancias, enfermedades o por la edad ya, porque ya nosotros estamos con un amplio recorrido. Pero bueno, entonces quería acotar eso, expresar mi más sentida voz de condolencia a la familia, a la señora de Arcesio y demás familia por esa sensible pérdida, Marleni. Bueno, ahora sí, abogado, bienvenido a los micrófonos de El Marqués en la radio a través de la culebraradio.com. Bienvenido, cuéntenos un poquito quién es James. Pues Marleni, primero pues un saludo para ti, un saludo para Laura que hoy hace el máster, a Álvaro, qué bueno de verdad pues como volverme a encontrar, porque la verdad que lo recuerdo mucho, siempre, hombre de radio, siempre... recuerdo en los diferentes escenarios de la vida pública que Dios también me ha brindado, y los amigos pues siempre hemos como coincidido en varias oportunidades. Y también saludo al ingeniero Julián, un compañero profesional de la empresa Amable que me acompaña, pues dado a que hoy vamos a tratar, digamos,
diversos temas de la implementación del sistema estratégico de transporte público. Pues Marlene, muy rápidamente también agradecerle a Luis Carlos, también el director de La Cuyabra, una persona que también conozco desde muchos años atrás. Y pues ni se diga tú, Marlene, pues siempre recibiendo ese legado tan hermoso que nos dejó el Marqués, que siempre lo leemos, siempre nos enteramos del acontecer, de todas las noticias que tú generas y siempre lo haces con esa responsabilidad y esa disciplina, pues dado a que eres también una mujer de toda la vida de la radio, de los medios de comunicación. Para estar en Amable se necesita de gente amable. Ah, sí. De entrada claro. hay que indicarlo, sí, para... Alvarito, y pues no sé, siempre pues nos ha caracterizado, pienso yo en lo personal, no sé de pronto qué se pueda pensar, siempre pues he sido una persona lo pues, mismo, humilde, sí, no cambia. dispuesta No cambia y siempre nada, pues como... Ni siquiera el físico, está como las tejas a Ay, fue pucha, ay, qué dura. Marlene, pues yo soy James Castaño Herrera, soy oriundo de una tierra muy hermosa que también pues amo mucho, porque pues allí nací y crecí, que es Quimbaya. En Quimbaya pues hice toda mi vida pública, pues digamos, como servidor público, terminé mi colegio allí, digamos que logré como que hacer una carrera, digamos, pública en mi municipio, como secretario del consejo, inspector de policía, comisario de familia, secretario de gobierno y finalmente fui alcalde por allá en el periodo 2004-2007, después pues me vine a Armenia. Pues terminé Derecho en la Universidad La Gran Colombia, pues ya siempre viajando como a la capital. ¿De dónde viene la gente de Génova, de Córdoba, de Finlandia, de Quimbaya, Montenegro, Armenia? Hay una cita, Armenia, hay que estudiar Armenia. Entonces Armenia se convierte pues como en el epicentro, ¿cierto? Como de toda la vida administrativa, política, social, económica, etcétera. Y ya pues me vine a trabajar a la Corporación Autónoma, pues estuve en el gobierno departamental, también pues como en varias carteras. Y estuve en turismo, en agricultura, bueno, hemos hecho o sea, que tiene una buena como cancha un paso para ser bien amable. Para ser bien amable. Venga, va a cumplir 4 años. Ya Imagínate. casi partimos la torta. Vea, ¿qué le tiene Marlene? Ay, Dios mío, sí. Gracias, Marlene. Tan bella, gracias. Ya la tenía. Tan bella, muchas gracias. Y a Julián. Y en conclusión, Marlene, pues sí, ya luego iniciamos bajo una invitación que me hiciera el exalcalde de la ciudad, el doctor José Manuel Ríos Morales, nos hizo pues una invitación de presentar la hoja de vida a una junta directiva que tiene Amable. Amable tiene una junta directiva integrada por 3 representantes del gobierno nacional, 2 del gobierno municipal, y pues allí estamos recibiendo, digamos, ese propósito que ya lleva 15 años, Álvaro, tratando de implementar el sistema estratégico de transporte público, que es lo que ocupa, digamos, la visita del día de hoy, Marlene. Bueno, pues sí, precisamente hablemos qué es este sistema, qué es Amable, porque pues a nosotros nos ven en todo el país, fuera del país, entonces venir a hablar de Amables cuando la gente no sabe qué es Amable, entonces expliquémosle qué es Amable y cómo nace Amable y por qué nace Amable. Sí, Marlene, mira, Amable es un proyecto, digamos, no es como una secretaría que tenga como una continuidad, ¿cierto?, en el tiempo, como cuando tú vas a una Secretaría de Educación, una Secretaría de Cultura, etcétera. Entonces, hace 15 años, el Gobierno Nacional, mediante una política nacional de transporte público, creó un documento, digamos, muy bonito, muy hermoso, que pretende que efectivamente en las ciudades intermedias, Armenia, Popayán, digamos, Pasto, digamos, Valledupar, que son ciudades intermedias, pasáramos de una modalidad que tenemos hoy de transporte. Armenia, Álvaro, tiene 3 empresas de transporte. Esas 3 empresas de transporte, digamos, se unieron en una unión temporal y crearon Tinto, que es lo que tú pues ves en el transporte público de Armenia. Y en consecuencia, Marlene, ese documento que es la Política Nacional de Transporte mencionó la necesidad entonces de modernizar, mejorar, dar un paso en ese transporte público y efectivamente le dio como unos plus. Consecuencia de ello, hay unas ciudades grandes, digamos como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, que tienen transporte articulado, Álvaro, que son esos, el Transmilenio, el Mío, etcétera. Armenia, vuelvo y lo menciono, no vamos a llegar pues a una proporción de esas por las vías, por los giros, etcétera, por la ocupación de la flota, y en consecuencia estamos como intermedios. Cuando estamos intermedios es que ese propósito que tiene el gobierno nacional ya hace 15 años, que en consecuencia el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y el municipio de Armenia, siendo alcaldesa de Armenia Ana María Arango,
de Londoño, ¿cierto, Álvaro? Ella celebró ese convenio y a partir de ese momento entonces empezó a desembolsarse, Álvaro, unos recursos a efectos de implementar el sistema estratégico de transporte público. Consecuencia de ello es que hoy tenemos un servicio de transporte público colectivo que pretende ser estratégico. Y ahora, en los puntos de qué se diferencia uno del otro, me hago acompañar del ingeniero Julián, quien también me va a dar, digamos, como la mano técnica ahí para, digamos, explicar un poco en qué va a mejorar el servicio de transporte público en Armenia. Pero entonces, Marlene, para efectos de entrar en materia, ese COMPES, Marlene y Álvaro y queridos oyentes y Laura, ese COMPES, digamos, dispuso varias cosas. La primera, una que ya nosotros vemos, y es la infraestructura. Álvaro, años atrás, Amable fue muy protagónico. Marlene, cuando yo digo muy protagónico, fue porque empezó a hacer rehabilitaciones viales, andenes, paraderos. Sí, me hago entender. Todo lo que haga Amable es porque está en un COMPES, es decir, ya hay una lista de obras que había necesidad de hacer para recibir el sistema estratégico. Hoy, por ejemplo, ya Álvaro, este año no estamos haciendo obras, pues en este momento Amable no está haciendo obras de infraestructura. Las vías más importantes, Álvaro, Marlene, las ha hecho Amable, carrera 18, carrera 19, calle 21, calle 50, por citar algunas, son obras que hizo Amable hace ya 8, 10, 12 años atrás. Los paraderos con espacio público, esos paraderos ya prácticamente están finalizados, los que están en el COMPES ya efectivamente están, digamos, dispuestos. Lamentablemente ahorita haremos una referencia a ello, se vandalizan, pues quedan abandonados el habitante de calle, etcétera, pero pues ahí ya hay algunas medidas que implementar. Todos los andenes acá, Marlene, prácticamente del centro, son unas obras, unas renovaciones de andenes hechas por la empresa Amable, que recuerden que ahí tiene el logotipo que dice Amable. En consecuencia, esos andenes son unos corredores peatonales que conducen a unos paraderos con espacio público. Y finalmente, Álvaro, unas terminales de ruta. Armenia ya tiene 2 terminales de ruta, rápidamente. La primera, que logramos, pues cuando yo llegué a Amable ya como terminar, producto pues de mi antecesor que ya venía ejecutando la misma, el anterior Niño, ¿cierto? El ingeniero Niño. Ya estábamos, digamos, adelantando esa obra, que es abajo en Puerto Espejo, Álvaro. Salida por lo tapado, quedó muy bonito, pues muy conurbano ahí, pues como con todas esas edificaciones que se están aflorando en el sur de la ciudad. Es un mini terminal. Es correcto, es un sitio de llegada y salida de la ruta del bus, pero que efectivamente tiene una estructura para efectivamente también servir de ascenso y descenso de los pasajeros, la espera de la ruta, el descanso del conductor. Tú sabes que esas terminales se construyen precisamente también pensando en que el conductor de bus llega y tiene que ir a tocar una puerta de un vecino para que le presten el baño, etcétera, etcétera. Y la segunda terminal de ruta, que ya gracias a Dios terminamos, está ubicada en la comuna número 1, al frente de Cañas Gordas, donde está la Casa de Justicia, Álvaro. Estamos hablando ya del sur de la ciudad, comuna número 1, allá está la terminal de ruta Simón Bolívar. Consecuencia, con todo lo que yo les he mencionado, ya las obras de infraestructura ya están como en un buen, digamos, nivel de cumplimiento. Lo que falta en obras por hacer Amable, básicamente son unas rehabilitaciones viales pequeñas, son como 5.2 kilómetros que nos hace falta, 2 tramos de renovación de andenes y unas terminales de ruta que estamos como en estructuración para, Dios permita, el próximo año continuar con este propósito. Y en este momento hicimos pues como una pausa en las obras y estamos dedicados es al tema operacional, que es el que más adelante le vamos a contar, Marlene. Sí, porque... Pero hay una preguntita antes de que dejemos los andenes, y yo no sabía, yo decía, estos andenes, ¿por qué tienen estas baldosas diferentes a esto? Y eso tiene una razón de ser, y lo vi en Cuay, que una persona lo explicaba, y muchos no saben. Correcto. Porque no le damos, de pronto, creo que tú manejas el tema, sobre qué significa cada baldosa, porque es que unas son diferentes a otras, y para qué son y cómo fueron hechas, aunque yo ya pues me lo vi porque ya aprendí. Sí. A veces esos tuiteros sirven para algo, pero sí me gustaría técnica. Exacto, me gustaría que la gente quedara
bien clara para qué es todo esto y por qué cambian y para qué sirven. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Primero que todo, todo lo que vemos en infraestructura de andenes para la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público, porque finalmente por ahí transitan los usuarios del SETP, están diseñados con unas características que son accesibles a cualquier tipo de persona sin ningún, digamos en este caso, limitar el acceso a personas que tengan limitaciones visuales o motrices. Entonces, si uno ve los andenes hoy en día construidos por parte de Amable, que es el ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público, esos andenes tienen unas características uniformes que permiten, primero tienen rampas con unas pendientes estratégicas para que las personas en silla de ruedas puedan acceder al andén de forma segura y no como la mayoría de los andenes que uno ve en muchas ciudades del país que no tienen en cuenta las personas que tienen limitaciones o motrices, invadidos estar por en vehículos. en una silla de ruedas, exactamente. Es muy complejo y bueno, digamos que los andenes que estamos construyendo tienen esas características. Segundo, ustedes ven sobre los andenes unos punticos y esos punticos son las guías para que las personas que tienen limitaciones visuales o no ven puedan movilizarse de una forma segura en esos andenes. Digamos que se localizan en un lugar adecuado por la mitad y le van a dar, digamos, la señalización a la persona por dónde puede caminar y por dónde va a descender. Por eso también están sobre las rampas que aparecen para las sillas de ruedas. Entonces, digamos que las características técnicas que tienen los andenes responden a una norma colombiana de calidad, una NTC, y esta norma le permite a que, digamos que las personas que van caminando tengan la posibilidad de acceder a los mismos con las condiciones de seguridad mínimas que deben tener ese tipo de infraestructura. Y están las que son con rayitas así, y ahí explicaban que era para el que camina, pero es invidente y con el cosito. O el sonido del semáforo también. El palito se iban por las rayitas y sabían Sí, exacto. Tanto las liniecitas como los punticos son para las personas que tienen algún tipo de limitación visual. Eso es importante manifestarlo y digamos que en las características de las condiciones de estas personas tienen todo el aprendizaje para poder, digamos, manejar ese tipo de infraestructura. Y un tema importante, los semáforos. La ciudad de Armenia ha tenido la oportunidad de generar unos botones de demanda peatonal. Y esos botones de demanda peatonal en algunas intersecciones de la ciudad que ha actualizado la Secretaría de Tránsito y Transporte ya cuentan con un dispositivo que genera un pito. Ese pito es una ayuda sonora, el nombre técnico, ayuda sonora para personas con limitaciones también visuales, que les permite pasar una intersección, un cruce semafórico de forma segura, sin que tengan que pedirle la ayuda a nadie ni nada, sino de forma independiente, autónoma. Bueno, esto es lo que le corresponde, digamos, en este caso a Amable, obras de infraestructura. Otra cosa es lo que le corresponde y que mucha gente reclama, es a los propietarios de tintos, o sea, de los buses, los empresarios, para que haya ese, así como ustedes le dan la oportunidad a las personas con discapacidad de poder transitar de una manera segura, que ellos lo puedan hacer en los buses, ¿no? Que puedan subir y demás. Es correcto, Álvaro. Para concluir, digamos, ese primer interrogante de Marlene, dada ya pues la respuesta del ingeniero Julián, los andenes de Amable Marlene pues son andenes de inclusión, son andenes universales, es decir, accesibles a todas las personas, teniendo en cuenta la inclusión, es decir, que las personas en condición de discapacidad puedan obviamente accesar, digamos, de manera segura a ellos. Y lo que menciona Álvaro, pues esto hace referencia, pues digamos, a las obras. Le entiendo a Álvaro cuando efectivamente nos solicita que también el operador del sistema de transporte colectivo ITINTO, que rige, digamos, la fusión de esas tres empresas, ellos también pues hacen capacitaciones al interior de la empresa, digamos, para disponer la sensibilidad del personal pues de conducción, dado a que también hemos avanzado, digamos, en el mejoramiento casi ya como de 86 buses, tengo yo entendido, que tienen la plataforma mecánica que le permite a una persona en silla de ruedas efectivamente poder accesar pues al vehículo. Solo que
desafortunadamente hay que decirlo, Álvaro, digamos, yo lo digo porque pues a veces lo llaman a uno como para que sirva de comunicación o mediador ante la gerencia de Tinto, porque se encuentran a veces conductores que, digamos, no paran cuando ven a una persona en silla de ruedas. Pero no cuando... solamente... Taxis también dicen. También hay quejas sobre taxistas ¿Sí? que hacen esto en Calarcá. Pues la abuela de mis hijos por parte del papá está ya en silla de ruedas y muchas veces llamaban a la empresa y apenas sabían que era la dirección, no iban o no les paraban. Sí, entonces es muy de sensibilización más que de cualquier otra cosa. Los enlaces de personas en condición de discapacidad desde la Alcaldía de Desarrollo Social permanentemente hacen visitas a las empresas, socializan, capacitan, pues precisamente, obviamente, dando estas recomendaciones. Pero también encontramos, Álvaro y Marlene y Laura, personas o conductores que sí son, como se dice, todo bien, que son queridos, porque hay imágenes, hay videos que personas captan en el acontecer diario, pues como de la operación, que registran que el conductor se baja, cierto, sube la plataforma, ayuda pues como a la persona en la silla, y eso es como el ideal, eso yo creo que es plausible. Bueno, yo creo que de pronto muchos de las personas que manejan estos buses pensarán que pierden tiempo, porque me imagino que ellos les dan una ruta y tienen que cumplir de cierta hora a cierta hora. Entonces yo creo que eso también afecta mucho. Bueno, son las 5:24, nos vamos con la frase del día a cargo del médico Elí Acosta Cárdenas. Allá está. Y son materialistas, en aras de ser felices, están perdidos de camino. Esa felicidad solo se consigue ¿No soy yo? con un cuerpo, No. una mente y un entorno social y saludables. Esa felicidad solo se Bueno, se escuchó al fondo. A ver, Arlene. A ver, venga, yo se la... Es que me da la impresión, qué pena con la gente, me da la impresión que se me dañó la entrada del celular. A ver, flaquito, pásela usted. A ver, pues yo la busco. Mientras tanto le digo que hay una noticia, digamos, positiva para los trabajadores colombianos. A pesar de la oposición, de todo lo que vienen haciendo, la Cámara de Representantes, por mayoría, ha aprobado lo que es la reforma laboral. Y eso que muchos de los que gozan diciéndole no a las reformas sociales que propone este gobierno, que aplauden, se tiran besos, abrazos, dejaron por fuera la posibilidad de que se le reconociera, se dignificara el trabajo de los campesinos. Le dijeron no a ese punto que había incluido el gobierno nacional esta mañana. Pero bueno, la mayoría de los temas de la reforma laboral han sido aprobados. Miremos acá entonces si escuchamos la frase del día. Quienes viajan, visten, comen, beben y son materialistas en aras de ser felices, están perdidos de camino. Esa felicidad solo se consigue con un cuerpo, una mente y un entorno social saludables. Muy bien. Bueno, esa era la frase del día a cargo del médico. ¿Vamos con el primer chiste o qué? Bueno, hágale una después el primer chiste a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Ustedes sí son buenos para los chistes. Chiste. A ver si me sale. ¿Clásicos o no? Oye, porque a mí aquí no quiere funcionar o qué, ¿no? Iremos a ¿Le ver. da mucha orden o qué? Ah, debe ser. ¿Sí de qué trata de salir? A ver, No. flaco. A mí me atropella la tecnología ya. Yo soy de la vieja escuela. Estoy contando los chistes en directo, ¿no? Ah, pero eso usted no le quita el sobre. No, tiene forro. Está resabiado. Desafortunadamente, a ver, otra información a propósito de estos temas de la reforma. La nueva EPS, ¿de quién es la nueva EPS? ¿Ah? De los Vargalleras. Nada más ni nada menos. Usted ha escuchado al representante a la Cámara, nuestro representante a la Cámara, John Edgar Pérez, algún pronunciamiento con respecto a lo que ha dicho el gobernador del departamento del Quindío
con la... No quiere por este lado tampoco. Bueno, con Laura. el tema de la nueva EPS y la suspensión de la prestación de servicios para los usuarios, que son los que siempre llevan del bulto, por parte del Hospital de San Juan de Dios de Armenia, a quienes están afiliados a la nueva EPS por el no pago de las deudas acumuladas, que son millonarias. Pero no, aquí lo único que dicen es que el gobierno quiere acabar con la salud y que por eso le dicen no a la reforma a la salud, mientras que el gobernador ha dicho, a raíz de lo acontecido, pues que al presidente solicitarle que le dé la oportunidad al departamento del Quindío de ser pionero en implementación de nuevas formas de salud. Esperemos a ver qué acontece, pero como siempre ocurre entonces, lamentablemente los que pierden son los de a pie, los usuarios de la nueva EPS, porque no solamente el Hospital San Juan de Dios, sino también otras clínicas o otras instituciones prestadoras van por lo mismo, Marlene. Bueno, ahora sí, nos tocó dar una vuelta con estos chistes. Vámonos con el primer chiste a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Hágame reír, pues, Marlene. Chiste. Los dos jóvenes en la tienda departiendo, uno muy triste, tremendamente triste, le dice el otro, hermano, ¿por qué tan triste? No, manito, si sabe que mi mujer me la estaba jugando, me estaba poniendo los cachos. Claro, una vieja tan seria. Sí, hermano, me estaba poniendo los cachos. ¿Y vos cómo te diste cuenta? Y no, pues cómo te parece que un día llegué a mi casa más temprano de lo normal. Llegué y ella estaba acostada, pues yo me la acosté también al lado y entonces me habían echado un chiste, el mejor chiste del mundo, hermano, y le eché el chiste y el que estaba debajo de la cama soltó la carcajada también. El celular no me está funcionando. ¿Si estoy al aire o todavía ya no? Bueno, listo. A ver, James. ¿Cuánto está proyectado? ¿Que cuenta el chiste al invitado o qué? Ah, cuenta el chiste. ¿Quién va a contar No, el vea, chiste? A ver, yo soy re malo, pero re malo. Vea, entre otras, pues que estamos haciendo aquí una charla muy amena, pues obviamente también muy técnica, Sí. pues dada pues el cargo que ocupo. Pero Marlene, yo he sido y fui muy de teatro. Hice muchos años, Álvaro, teatro. Pertenecí pues a varios grupos de teatro, entre ellos a la coral también de la Universidad de la Gran Colombia, queriendo significar que siempre he sido, digamos, muy suelto para hablar, para la oratoria, para declamar, para cantar, etcétera. Pero para los chistes soy perverso. Perverso. A ver, Y Juli menos. entonces el ingeniero. No, el ingeniero menos. El ingeniero menos. Mis flojos. Bueno, vámonos con dos puntos políticos. Pues como hablábamos ahora del exalcalde José Manuel Ríos Morales, me lo acabo de encontrar y acaba de comunicarme que está haciendo todo un proceso para aspirar para el Senado de la República. Aún no sabe por qué partido, pero está buscando, de todas maneras, es una de sus aspiraciones. Ahora 15 días les conté que en ETSA había salido el gerente, pues ya tiene gerente, se trata de Luis Fernando Echeverry, quien era el actual gerente comercial de empresas públicas de Calarcá y docente de la Universidad EAM. Así que son todos estos juegos políticos que se van dando dentro de los ajustes para las nuevas acomodamientos, para lo que se viene. Por ahí leía yo de la historia aquí de nuestro amigo invitado hoy, cuando tuvo ese paso por la gobernación. ¿Recuerdan esa época, no? Cuando salía usted, porque toca hacer política, maestro. Como que la experiencia los improvisa, ¿no? Bueno, sí, le tocó eso. Todas esas actividades son muy inherentes a lo público, Alvarito. Es que, mire, yo no sé por qué la gente muchas veces se toca y que mire que eso es política. Pues esto es político. Todo es político, todo se mueve en política. Entonces, propongamos un cambio, una reforma política que permita, como en Estados Unidos, a los presidentes hacer política, claro, que le permita también a los gobernadores de los estados hacer política, porque al fin y al cabo es política. Entonces, y se tocan. Es que vea, ese gobernador está haciendo política. Pues claro que está haciendo política, porque pues por política bueno, están ahí. otro tip. Ya se confirmó que Libardo Antonio Taborda Castro tampoco irá para el Senado, ya
lo dijo públicamente, no va, esperó las elecciones a alcaldía, o sea que esperará las elecciones regionales. Ahora sí, sigamos hablando de Amables. Cumple 15 años. ¿Qué es lo que estaba proyectado Amables o estoy mal informada? Sí, no, tienes toda la razón, Amable, como lo hemos estado indicando, ya es un proyecto que lleva 15 años en toda la actividad del devenir, digamos, administrativo y público. Amable, como te dice, esa relación pues como de las obras, le hace falta, digamos, ya unas finales para complementar, digamos, como todo el componente de infraestructura de transporte. Y en este momento estamos dedicados, Marlene y Álvaro, única y exclusivamente, como te menciono, al segundo componente, que es el componente operacional. Cuando yo hago referencia al componente operacional, es que efectivamente ya estamos consolidando el cierre de la estructuración técnica, legal y financiera del sistema, queriendo significar lo siguiente. Hoy Armenia cuenta con un transporte público colectivo operado por Tinto, pero digamos la misma empresa de Tinto, conforme obviamente una norma o un acto administrativo para como el año 2015 que habilitó esa reorganización empresarial y en consecuencia Tinto será el operador del sistema estratégico de transporte público. Hoy estamos en consecuencia diseñando un nuevo modelo de rutas que es al cual queremos pues digamos conversar un poco, hablar pues del tema de rutas, que es lo que le interesa y quiere pues como la comunidad. Ese plan de rutas pues pretendemos y queremos, pues nadie va a crear un sistema para mal, sino para el contrario, para la mejora. Hemos recogido, digamos, una gran cantidad de opiniones cuando salimos con el señor alcalde a las diferentes actividades en las comunas, en los barrios. Permanentemente a nosotros nos invitan presidentes de juntas de acción comunal, líderes de los juntas de administradoras locales, etcétera, solicitando, digamos, servicio, coberturas, frecuencias, etcétera. Y en consecuencia, hoy vamos a implementar un plan de transición, es decir, vamos a iniciar con un nuevo proceso, pero primero vamos a contarle a la comunidad, Álvaro, porque no hay nada más indispuesto, por qué no decirlo, es que se haga una obra o se implemente un proyecto o un programa y que usted no lo socialice. Entonces, primero hemos querido darnos un tiempo para precisamente antes de comenzar a hablar, como lo estamos haciendo hoy en la Cuyabra, a través de tu programa, Marlene, comentarles cómo va a empezar a hacer de manera gradual, cuáles son las rutas que vamos a iniciar. Hay algunas que se van a conservar, otras que se van a fusionar, otras que se van a mejorar, y en consecuencia por eso me hago acompañar del ingeniero Julián, para que si a bien ustedes lo consideran, sí, claro, hablemos un poco del tema de rutas. Sí, porque se habla, porque a la final esa es como sí, el objetivo, porque es que se habla que en este mes de octubre es donde fundamentalmente ustedes tienen proyectado pues el lanzamiento de este sistema. Prácticamente habla de una etapa de transición que va en un 60%, más o menos. Ya me imagino que ha incrementado un poquito en operación de las rutas y el sistema de transporte mixto, que es bueno también hablar, ¿cómo así que el transporte mixto? Y cobertura de rutas y el tema de pagos. Pero primordialmente lo que viene el ingeniero, entonces. Claro que sí, bueno, no. El tema de la entrada en operación del sistema estratégico de transporte público se da en una fase que se denomina fase de transición, como bien lo menciona. Esta fase de transición consiste en implementar gradualmente, paulatinamente, las rutas que van a empezar a operar el sistema estratégico de transporte público. Esto no quiere decir que con la implementación del sistema estratégico de transporte público el municipio se vaya a quedar sin lo que hoy en día conocemos como la operación de Tinto. No. Lo que se está haciendo es se va a empezar a implementar primero una fase de socialización, contándole primero a la gente cuáles son los cambios y cuáles son las nuevas rutas, porque ese es el correcto proceder. No puedo generar un cambio tan brusco porque pues no sería producente para las personas ir a decir, venga, ¿y para dónde, yo en qué rutas tengo que irme si voy para tal lugar? No, hay que contarle a la gente los cambios que van a tener las rutas y sobre todo las rutas nuevas. Y digamos que en esa misma línea nosotros hemos escogido en esta fase de transición 17 rutas, las cuales van a iniciar operación durante este periodo de tiempo, no desde ya, sino como les comenté anteriormente, después de generar la socialización adecuada,
tenemos proyectado más o menos a partir del 15 de noviembre iniciar con la primera ruta en entrada en operación del sistema estratégico y seguirán operando las rutas que hoy en día conocemos del TPC. Van a haber unos cambios, pero esos cambios se van a socializar gradualmente. Eso es muy importante contarle a la comunidad, a todos los oyentes, que la implementación del sistema estratégico de transporte público se va a hacer de forma transitoria, gradual, que permita a las personas conocer y evidenciar esos cambios de una buena manera, generando un impacto no negativo, sino positivo hacia la prestación del servicio. Luego hay un punto muy importante que usted menciona, y es con la cobertura. La mayoría de ciudades del país tienen problemas con sus servicios de transporte público por este factor que se llama cobertura. Nosotros vivimos en una ciudad privilegiada, que tenemos una muy buena cobertura de rutas en el servicio de transporte público. Casi aproximadamente el TPC tiene el 98% de cobertura de toda la ciudad. O sea, casi todos los barrios de la ciudad tienen acceso al transporte público. En este momento, con la implementación del sistema estratégico de transporte público, vamos a lograr una cobertura del 100%. O sea, ya todas las zonas de la ciudad van a poder acceder al transporte público. Claro, hay que entender que el hecho de que yo pueda acceder al transporte público no significa que en la puerta de mi casa voy a tener la ruta. Eso hay que tenerlo muy claro, y pues todos los oyentes también es importante que lo sepan, porque este es un proceso donde, como en cualquier otra ciudad, uno debe llegar hasta un lugar adecuado para el ascenso y el descenso, que esto es cultura. La gente debe saber que uno asciende al sistema de transporte público en un paradero, y el paradero está diseñado y localizado en un lugar estratégico que permita no generar, digamos, un entorpecimiento de la movilidad, ni un accidente, una vulnerabilidad hacia el usuario o el peatón. Entonces, los lugares van a estar localizados desde la puerta de su casa máximo en un rango de 300 metros. Máximo, no significa que siempre tenga que caminar 300 metros. No, máximo tendrá que caminar 300 metros para acceder a una ruta del sistema estratégico de transporte público o del servicio de transporte público colectivo que hoy brinda nuestra ciudad. Y los medios de pago. Esto es un tema muy importante, y es que con la implementación de este tipo de sistemas de transporte público, en este caso un sistema estratégico de transporte público, hay unos cambios de lo que hoy en día se ve en la ciudad de operación del TPC, transporte público colectivo, a lo que va a ser el sistema estratégico de transporte público. Y es que se incorporan unos nuevos medios de pago. El gobierno nacional reglamentó recientemente, y a través del plan de desarrollo del presidente Petro, Ley 2294 del 2023, se dio mucha, digamos, más fortaleza a la implementación de este ascenso tecnológico que requieren los sistemas de transporte público en el país, y se reglamentaron unos medios de pago que las personas deberían empezar a utilizar en el transporte público. Esto también se tiene que hacer de forma gradual, así se contempla en la norma y así lo tenemos contemplado nosotros. Normalmente la gente paga en efectivo el transporte público. Esto se va a poder seguir haciendo para que la gente no crea que va a tener que salir a comprar una tarjeta, porque eso ya también tenemos que mirar las condiciones culturales de nuestra ciudad. Tenemos que ver cómo la gente paga hoy en día, y la gente paga en efectivo. Acá la gente no paga un café con su tarjeta de débito o crédito. Y además viene la gente por ahí del campo de los municipios. Exactamente. Una tarjeta no la sabe manejar. Así es, exactamente. Entonces tenemos que brindar diferentes opciones, y eso es lo que nosotros queremos brindar con la implementación del sistema. Empezar de una fase transitoria donde usted pueda seguir pagando en efectivo, pero en algunas rutas del sistema empezar a introducir el pago con tarjeta, sin quitar el dinero en efectivo, sino generando una opción mixta. Y ahí es donde hablamos para seguridad también. Totalmente para seguridad, para que el conductor, digamos... Una interpelación, es que a mí me gusta así, Álvaro y Marlene y Laurita, mira, es que nosotros somos pues de una generación siempre de la moneda, del billete, pero entendemos que ya la transformación tecnológica ya nos llegó, a nosotros nos tocó una época muy linda, que empezamos a utilizar la tecnología, y en ese orden de ideas, ya como menciona el ingeniero Julián, progresivamente van a haber unas rutas donde usted ya con cualquier tarjeta débito o crédito, ya imagínate que ya uno no utiliza ni el datáfono, porque las nuevas, digamos, tarjetas son inteligentes, y usted solamente como acercándola, inmediatamente te da como la aprobación. Conclusión, lo que tú decías, ese conductor
ya no va a tener que buscar la moneda, es decir, demorarse. Muchas veces ellos son conduciendo y devolviendo, porque así es. Hoy en día, el mundo moderno nos invita a que esos pagos tan chiquiticos, mira, pues cuando yo digo pequeños, es que mucha gente, como dice Julián, pues hoy vale 2.700 pesos el transporte público en Armenia, y hay gente que dice, no, yo qué voy a pagar con tarjeta. Pero hoy ya las nuevas tecnologías nos están invitando precisamente a eso, a que efectivamente ya utilicemos esos nuevos medios de pago. Lo que dice Julián es muy cierto, no vamos a empezar para que la gente no empiece a decir que no, es que ya nos van a poner a comprar una tarjeta. Mira, por ejemplo, si tú vas a Bogotá... Pero no era fácil con precisamente la tarjeta de Transmilenio. Uno la carga para el mes y va y la pasa. Pero mira, Marlene, que eso tiene unos costos mayores, precisamente porque usted tiene que tener puntos de recarga, tiene que pagar la tarjeta. Entonces, Armenia incluso fue en eso, digamos, ¿por qué no decirlo también pionera, cierto, Julián? En que efectivamente se validó que hoy cualquier tarjeta, yo no voy a hacer publicidad pues a ninguna tarjeta, pero cualquiera sea débito o crédito, usted va a poder tener la posibilidad de hacer ese pago en algunas nuevas rutas que va a tener el sistema estratégico de transporte. Que no va a salir el banco que por utilizarla le cobra como siempre ocurre, ¿no? Le descuenta. Claro, eso es importante mencionarlo, y es que las microtransacciones tienen unas exenciones de pagos, porque si usted no le va a salir pagar un pasaje de 2.700... Claro, y le van a descontar 3.000. Exacto, no, eso no va a suceder. Entonces es tener claro... Sí, señor. Algo para claridad también, porque precisamente estamos en eso. Estamos hablando del transporte urbano, ¿no? Con el tema amable. Pero sabemos que el transporte intermunicipal también tiene, a ver, ¿qué papel puede jugar ahí? Eso es una pregunta muy importante e interesante, y justamente estamos en ese proceso. La implementación del sistema estratégico de transporte público tiene unas definiciones de unos componentes, unos elementos técnicos, y en esos elementos técnicos se evalúa lo que se llama la integración intermunicipal. Y es que tenemos que reconocer que muchos de los municipios, esto es un departamento prácticamente que tiene Armenia conurbado con municipios como Tebaida, Circasia, Calarcá, Montenegro, ¿cierto? Todos estamos muy cerca, los recorridos se llaman de corta distancia, significa que la mayoría vienen a estudiar, a trabajar, a las citas, como lo mencionó el gerente anteriormente, llegan a Armenia. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, mejorar también las condiciones de esos usuarios. Y para eso se tienen que generar una especie de convenios o integraciones con esas empresas del servicio de transporte público intermunicipal. Para eso, después de esta implementación, de esta transición, primero de las rutas urbanas del sistema estratégico de transporte público, vamos a desarrollar unas mesas de trabajo concertadas con las empresas intermunicipales, con las administraciones municipales de esos municipios que hoy en día tienen influencia directa con el municipio de Armenia, para generar un mejoramiento también de las condiciones de esos usuarios que se integran, en este caso se van a integrar al sistema estratégico de transporte público. Bueno, cuando habla precisamente de los municipios, sí sería bueno que de pronto ustedes, ya que están en ese proyecto de integración y de integrar los municipios, es mirar dónde nos dejan los buses. Porque, por ejemplo, lo digo yo, que cojo a veces bus de Calarcá a Armenia y nos dejan allá abajo. Primero, no hay un paradero específico para dejarnos. Segundo, el paso de ahí al Parque de la Constitución. Parque de la Constitución, eso es un peligro. No sé a quién le dio por decir que primero nos subían hasta acá al parque y no importaba. Ahora nos dejan allá tirados. Muchas veces uno tiene que esperar a personas de más edad que yo, sí, ayudarlas a pasar, porque no hay allí el paradero para la gente que viene de Calarcá. Segundo, nos dejan tirados exactamente en una parte peligrosa, no digamos mentir. Eso lo he hecho tener que pasar el parque de las banderas, ¿es que llama? No, la Constitución. El parque de la Constitución es un peligro, porque pues sabemos que ahí permanece mucho habitante de la calle, entonces, y el olor del parque y todo eso. Yo siempre me he preguntado, no sé a quién le dio por tirarnos por allá. Bueno, pues eso es importante manifestar, es que como nosotros nos encargamos de la implementación del sistema de transporte público para el municipio de Armenia, muchas de esas infraestructuras que hoy en día estamos construyendo son utilizadas también por el servicio de transporte público por carretera, lo que se denomina intermunicipal.
Para el Sistema Estratégico de Transporte Público se tiene contemplado, de acuerdo al documento COMPES 3572 de 2009, que es la hoja de ruta que nos permite a nosotros desarrollar cualquier tipo de proyecto. Cosa que nosotros queramos desarrollar, tenemos que mirar que esté ahí incluida, si no, no la podemos desarrollar por más necesaria que sea, y no está ahí el dinero dispuesto por el gobierno nacional a través de un convenio de cofinanciación con recursos también del municipio. Está dispuesto exclusivamente para esa lista de proyectos que eran los deseos en su tiempo. Y ahí hay unos terminales de intercambio. Y esos terminales de intercambio son los elementos que permitirán de una manera segura, adecuada, integrarse del transporte público intermunicipal al transporte urbano. Ya después de esto vienen otro tipo de acciones, como si se genera una integración tarifaria o una integración solamente física, y ahí es donde viene toda esta discusión, que se puede demorar hasta 5 años de acuerdo a la concepción del diseño operacional. No significa que se demore 5 años, puede ser al año 1, al año 2, pero que se tiene que concertar con las empresas y con los municipios de circundantes. Que esto no es de caprichos, pero por ejemplo lo que usted acaba de decir me parece fundamental. Cuando uno viene, por ejemplo, de Génova, como estaba sucediendo con los mismos de las personas de Circasia, que por convenios entre empresas usted compraba, usted necesitaba llegar al Hospital San Juan de Dios. Entonces usted se baja allí en el mirador y un tiquetico le permite ingresar a un bus de servicio tinto para ir hasta o viceversa. O sea, eso es de convenios y eso es necesario realmente. Sí. Sí, claro. Y hoy en día, si ustedes ven, hay un ejercicio con el municipio de La Tebaida justamente de esa forma, donde con un tiquete usted puede viajar de La Tebaida a Armenia, integrarse al transporte del servicio de transporte público colectivo, y también del servicio de transporte público colectivo transbordarse al servicio de transporte público por carretera denominado intermunicipal. Sí, no. Claro que sí. Bueno, eso es muy importante. Nosotros, dentro de la concepción del sistema estratégico, tenemos unos lugares contemplados que se denominan terminales de ruta. Son los lugares donde se originan y terminan las rutas. Hoy en día tenemos ya 2 implementados y ejecutados, que uno queda en el barrio Puerto Espejo y el otro queda en el barrio Simón Bolívar, exactamente enfrente de la Casa de la Justicia en Cañas Gordas. Y muy seguramente más abajo van a colocar uno en el Caimo, porque también, como dice Laura, eso es una ruta que allá, permite hacer justamente ahí les iba a llegar. El aeropuerto tiene un terminal de ruta proyectado, que la idea de nosotros es, de acuerdo a la programación de ejecución, el otro año lo podamos construir, y va a ser un lugar para ascenso y descenso de pasajeros también. Aparte de que es donde se estacionan los buses en la hora de estacionamiento en el Aeropuerto Internacional El Edén, llega la ruta 9 y llega la ruta 2 que viene del Caimo. Ahí es donde se ven estacionar y hacer el ascenso y descenso, digamos, las personas que se transportan en esas 2 rutas, que son muy importantes y con una carga muy importante de demanda de pasajeros en la ciudad. Entonces, digamos que sí van a tener esos lugares. Ahí en el aeropuerto van a tener un paradero muy importante, un espacio que se denomina terminal de ruta, pero con una plataforma que sirve de paradero, que les va, digamos, brindar condiciones de seguridad a las personas que van a acceder al transporte público. Son tantas cosas que se proyectan y tantas cosas, pues, en materia no solamente de obras, sino de mejoramiento de lo que es el transporte, que hoy por hoy reclaman mucha gente, porque hay barrios que, por ejemplo, personas necesitan llegar al hospital de zona y no hay la ruta para allá, o tienen que dar una vuelta demasiado grande. Pero mire, aunque pues ya no sé, ingenieros, qué conocimiento tiene usted, porque también la gente puede preocuparse, ¿no? Es que es mucha la inversión, eso pues en el momento en que entren a operar definitivamente puede incrementarse el pasaje, eso no tiene nada que ver, ¿no? Exactamente, eso no tiene nada que ver. Los recursos de las obras que se invierten para la implementación y mejoramiento de la calidad del servicio están asegurados por parte de un convenio de cofinanciación. Son recursos que está aportando la nación a través de ese convenio, y el municipio en un porcentaje inferior a lo que aporta la nación. Y esos recursos, digamos que si usted va a construir un paradero, eso no me lo van a causar a mí a que me lo suben en la tarifa, no, la gente esté segura que eso no va a pasar, esos recursos de inversión ya están asegurados. Lo que sí sube la tarifa del transporte público son los costos de lo que crece el día a día. Sí, la nómina de los conductores, el combustible, que necesariamente tiene que subir por lo del déficit del Fondo de Estabilización del combustible, y todo esto es una cadena, y tenemos que entender que por más que uno quiera que el transporte de pronto no suba, en algún momento, como todo en la vida, tiene un porcentaje de aumento, y eso sucede con la tarifa, en este caso, que se le presenta al usuario del transporte público.
Bueno, doctor James, usted nos decía que finalmente era Tinto el que terminaba manejando este sistema, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando ya suma Tinto este proceso? ¿Qué pasa con la oficina de Amables? Bueno, Amable hoy tiene, digamos, vida jurídica conforme pues al convenio de cofinanciación y otros sí que se han generado. Amable tiene vida jurídica hasta hoy, hasta el 31 de diciembre del próximo año, estamos hablando del 2025. Pero Marlene, siempre y cuando pues deja como la puerta abierta, hayan recursos por ejecutar. Conclusión, la vida jurídica de la empresa Amable a la fecha va hasta el próximo año, en el mes de diciembre del 2025, pero si el próximo año, a esa fecha, aún hay recursos como por ejecutar, se podría, digamos, como prorrogar la vida jurídica de Amable. Pero una vez, digamos, ya termine Amable, ya pues sea como por otro sí o porque ya efectivamente se agotaron los recursos, el ente o la autoridad de tránsito del municipio de Armenia, que en este orden es la Secretaría de Tránsito y Transporte Z, Álvaro, sería el que recibe. Es decir, hoy todas las programaciones y reuniones que nosotros estamos adelantando, por ejemplo, con el nuevo plan de rutas, con todo lo que ha mencionado el ingeniero Julián, siempre nos acompaña a nosotros Z, porque ellos ya empiezan, digamos, a empaparse, a conocer, a recibir toda la información, porque llegará el momento en que ya continuará Z, digamos, con, además, hoy hay un proyecto, el señor alcalde de la ciudad tiene un proyecto para modernizar la Secretaría de Tránsito, es decir, ya Tránsito se convertirá también como en una Secretaría de Movilidad y en consecuencia toda la infraestructura, toda la operación, todo el control de las rutas, todo el control de, digamos, del servicio que prestará Tinto como operador del Sistema Estratégico de Transporte Público, será monitoreado, controlado, planificado por la Secretaría de Tránsito del municipio de Armenia, Marlene. Bueno, 5:54 minutos, Marlene. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Como padre de familia, y ustedes me imagino también como madre, como padres de familia, exigirle a las autoridades competentes ejemplar castigo para los asesinos de esta niña Sofía Delgado, quien fue encontrada después de las investigaciones adelantadas por la policía, desmembrado su cuerpo, asesinada. Ya capturaron al responsable, de acuerdo a lo que él mismo... Claro, vimos las noticias. Sí, claro. Hombre, lamentable lo que está pasando con esta sociedad, donde los niños, no hay respeto ni por los niños. Estamos enfermos mentalmente, realmente, cada vez peor. Hombre, personas inocentes. Y entonces aquí empieza uno con el mismo cuento de siempre, que necesitamos más policía, que la familia no deben dejar por ahí a los niños solitos y demás, tantas cosas. Pero esto se está volviendo hasta reiterativo. Es una sociedad que cada día está más degradada, lamentablemente. Mucho problema mental. Allí pues casi de forma un problema de orden público en Candelaria. Incendiaron el negocio del individuo capturaron a la pareja sentimental, que me imagino sabe con quién está, porque como que el hombre ya tiene antecedentes de lo mismo. Y como muchas veces ocurre, las autoridades no actúan a tiempo, los dejan libres y mire, ahí están los resultados. Entonces la niña Sofía Delgado, lamentablemente, 13 añitos, apenas empezando a vivir y sufriendo las consecuencias. Bueno, 5:56 minutos. Ingeniero, ¿qué nos queda faltando de contar del sistema antes de terminar ya el programa? Claro que sí, un mensaje sobre todo muy importante para todos los usuarios del transporte público. Esto no es solamente mejorar las condiciones de las rutas, los itinerarios, las frecuencias, también es poner el granito de arena que nosotros como usuarios del sistema de transporte público tenemos que poner, ascendiendo y descendiendo en los lugares permitidos del transporte público. Nosotros nos queremos bajar en la puerta de la casa del bus y tenemos que entender que si nos bajamos en la puerta de la casa, el bus se va a demorar mucho en su recorrido y la gente pide eficiencia, pero si usted quiere bajarse donde usted quiere, el bus se va a demorar mucho. Importante. Que estar parando acá, que le timbran. Exacto. Hay unos lugares permitidos para el ascenso y descenso que serán socializados y es la idea de mejorar la cultura del usuario. Y otro punto muy importante, el estacionamiento en la calle. Hay barrios en donde el bus no puede acceder
porque hay carros estacionados al lado y lado de la vía. Sabemos que la Secretaría de Tránsito está haciendo un ejercicio de control mucho más fuerte y que se están generando unos muy buenos controles, pero tendríamos que tener agentes en todos los barrios de la ciudad para poder combatir el estacionamiento, y esto es una problemática que la gente reclama. Es que el bus no puede llegar hasta la zona, pero es que no es culpa también del señor del bus que lo insultan porque no llega, es culpa de la cultura ciudadana de que la gente estaciona los carros en lugares no permitidos o ni siquiera permiten el acceso del transporte público o de un carro de bomberos en caso de que tuviera que ir a apagar un incendio. Entonces pensemos de eso y digamos que entre todos podemos aportar a que la movilidad de la ciudad sea mucho mejor y que en este caso nuestro sistema estratégico de transporte público pueda cumplir con esas condiciones que nosotros queremos en el mejoramiento de la calidad. Bueno, doctor ingeniero, doctor James, gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de la revista El Marqués. No, a ti Marlene, y muchas gracias a Luis Carlos, el director de La Cuyabra, El Marqués. Un afectuoso saludo para Álvaro, muchas gracias por la deferencia que han tenido para con nosotros, a Laura por el control que hace pues de que estas ondas herciarias lleguen pues a tantas partes del mundo, y a mi compañero Julián por haberme acompañado a esta importante entrevista. Bueno, Flaco. Bueno, pues 5:59 minutos, vea, se está formando otro ciclón ahí en el Caribe, Marlene, y ya no solo pensar en... Bendito Ay, sea. el Flaco que va por allá para esos lados. Bueno. Flaco, usted sí se lo lleva un ciclón de No, pues ahí. Hombre, si aquí se asusta uno con un vendaval, dígame lo que pasa un ciclón o un tifón o un huracán como los que han estado pasando, Dios bendito. Muy amable, muchas gracias Marlene, y bueno, si Dios quiere dentro de 8 días, pues estaremos aquí acompañándolo nuevamente. Bueno, 5:59 minutos, decirle a todos nuestros oyentes, seguidores, que aquellos que no han visto el programa o quieren salirse de alguna duda que les haya quedado, pueden acceder o más tarde mirarlo también en el Paspain de La Cuyabra Radio, o después de las 10 de la noche en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran todo el programa. Y si lo quieren es escuchar, no se les olvide, mañana a las 5 de la tarde por Toscana Estéreo de James Marulanda Quintero, y el sábado a la 1 de la tarde por Radio 10 Internacional de Popayán de Jaime Di Capote. Así que a todos aquellos no tienen ninguna disculpa para que lo vuelvan a escuchar y se palpen de este tema tan importante como es el sistema estratégico para la ciudad de Armenia. Así que a nombre de Benjamín, Eli, Carlos Julio, Luis Carlos, Álvaro, Laura, del doctor James, del ingeniero Julián. ¿Qué más me falta? Tenemos más nómina que la Selección Colombia femenina. La Selección Colombia. Y a nombre propio, gracias por estar con nosotros. Nos vemos de aquí a 8 días si el Todopoderoso así nos lo permite. Además que nos proteja de todo mal y peligro. Feliz noche para todos. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marlene Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués no copiamos, producimos. En La Cuyabra Radio, noticias y seguridad.